Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Patología del oído medio. Alteraciones de la ventilación y drenaje del oído medio. Ototubaritis. La obstrucción tubárica transitoria por procesos rinofaringios genera una hipopresión en el oído medio, que produce hipoacusia transitoria con sensación de taponamiento y de autofonía. En la otoscopía se ve una retracción timpánica. El tratamiento se realiza con descongestionantes nasales, corticoides tópicos, lavados nasales y antiinflamatorios. Otitis media seromucosa o con derrame. Inflamación del oído medio en la que existe una colección de líquido, en ausencia de síntomas y de signos de infección piógena aguda. La obstrucción tubárica crónica provoca una falta de aireación del oído medio y una hipopresión mantenida en dicha cavidad, que origina un trasudado seroso de aspecto claro, otitis serosa. Si persiste esta situación, se produce una metaplasia que transforma las células epiteliales planas en células prismáticas ciliadas. También hay un aumento de glándulas mucosas que secretan un exudado denso, opalescente, no purulento, otitis mucosa. Es una patología propia de niños, causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en niños entre 2 y 6 años. Afecta al 10% de los niños en edad preescolar, debido a la hipertrofia adenoide y a que en la edad infantil la trompa de Eustaquio es disfuncionante por ser horizontal, más corta y carecer de porción ósea. También es más frecuente en caso de malformaciones velopalatinas y en el síndrome de Down. Síndrome de Down. En adultos se produce por infecciones rinofaringias o procesos alérgicos y si es unilateral se debe descartar siempre en varones adolescentes, angiofibroma y en adultos con cáncer de Cabum. Las manifestaciones clínicas incluyen sensación de taponamiento óptico, hipoacusia de transmisión, chasquidos con la deglución y autofonía, pero no hay otalgia ni otorrea. Aunque es frecuente que curse asintomática, sobre todo en niños, y que se recupera espontáneamente sin tratamiento. En la otoscopía, el tímpano está íntegro, pero retraído y opaco, con niveles hidroaéreos y burbujas en caja. En los casos crónicos tiene un aspecto azulado. En niños puede encontrarse algo hiperémica por la ocupación mucosa e incluso abombada, pero es siempre febril. La timpanometría es característicamente plana. Para el manejo se emplea vasoconstrictores y antiinflamatorios, por lo que está relegado actualmente el tratamiento antibiótico a casos de alto riesgo o imposibilidad de cirugía. Si existe hipertrofia adenoide obstructiva con hipoacusia de transmisión, episodio de otitis media aguda de repetición, o síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAHOS, asociados, se realiza adenoidectomía. Si persiste la ocupación de moco, se lleva a cabo miringotomía con colocación de drenajes transtimpánicos en los cuadrantes inferiores. A pesar del tratamiento, puede quedar áreas de tímpanoesclerosis, otitis adhesiva y retrasos en el lenguaje por hipoacusia como secuela. Otitis media aguda, OMA. La otitis media aguda es una infección aguda de la mucosa que tapiza las cavidades del oído medio y que en condiciones normales es estéril. Suele ser una infección monobacteriana y los gérmenes más habituales son Streptococcus pneumoniae, 35%, Haemophilus influenzae, 25%, Moraxella catarrhalis, 13%, Streptococcus pyogenes, 4%. Hoy en día se experimenta una frecuencia creciente de bacterias productoras de beta-lactamasas. La vía de propagación más común es la tubárica, con una diseminación retrógrada desde infecciones del tracto respiratorio superior hacia el oído. La mayor incidencia de la enfermedad se presenta entre los 6 meses y los 3 años de edad.
hasta el punto de que casi 2/3 de los niños de 3 o menos años han tenido al menos un episodio de otitis media aguda en su vida. Esto es debido a una peor función tubárica y a la presencia de un reservorio de bacterias patógenas en rinofaringe por la hipertrofia adenoidea. En su evolución se puede distinguir dos fases. Fase de colección. Hay un acúmulo de contenido purulento en el interior de la caja timpánica que produce una distensión del tímpano. Esto provoca la aparición de otalgia intensa pulsátil, hipoacusia, fiebre y malestar general, y en niños náuseas y vómitos. En la otoscopía se ve un tímpano abombado, enrojecido y con contenido purulento en la caja. Fase de otorrea. Salida de material purulento y otorragia por perforación timpánica espontánea en la pars tensa posterior inferior. Es característica la mejoría de la clínica con cese de la otalgia. Recuerda, los gérmenes de la otitis media aguda son los mismos que los productores de la sinusitis, es decir, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, por orden de frecuencia. Es lógico si se piensa que todo está comunicado mediante la trompa de Eustaquio. El tratamiento se lleva a cabo mediante antibioterapia sistémica empírica de amplio espectro que cubra gérmenes productores de beta-lactamasas. Según las guías clínicas, el tratamiento de elección es la amoxicilina a dosis elevada. En general, si el paciente sufre habitualmente otitis media aguda de repetición o no responde en las primeras 48 horas, se usa amoxicilina más clavulánico con dosis altas de amoxicilina, y en los pacientes alérgicos a beta-lactámicos se emplea macrólidos, claritromicina o acitromicina. Cuando se ha producido la perforación timpánica, es posible añadir antibioterapia tópica. En niños con otitis media aguda recurrentes puede estar indicada la miringotomía con inserción de drenajes transtimpánicos y la adenectomía. En otitis media aguda complicadas y en inmunodeprimidos también está indicada la miringotomía. Otitis media crónica. Se conoce como una inflamación crónica del oído medio que genera un cuadro de otorrea purulenta crónica o recidivante. Cursa sin otalgia y se acompaña de hipoacusia variable en función de las lesiones del tímpano y de la cadena osicular. Existen dos grandes formas clínicas en las que se habla a continuación. Otitis media crónica simple, supurativa o benigna. Inflamación crónica y recidivante de la mucosa del oído medio, pero a diferencia del colesteatoma, no hay osteólisis de sus paredes. En la otoscopía aparece una perforación central, respeta el anulus y suele existir lesión de la cadena osicular, sobre todo de la rama larga del yunque. En la radiografía simple y en la tomografía destaca la presencia de una mastoides eburnea, con ausencia de erosiones en las paredes óseas a diferencia del colesteatoma. Su principal causa es la existencia previa de una perforación timpánica como secuela de una otitis media aguda o de un traumatismo, y la disfunción tubárica contribuiría a la cronificación del proceso. Los episodios de infección y otorrea habitualmente se relacionan con la entrada de agua en el oído o con infecciones del área rinofaringea. En general, suelen estar producidos por gérmenes saprófitos del conducto auditivo externo, pseudomonas y otros gran negativos, Staphylococcus aureus, y del tracto respiratorio superior. El tratamiento durante la fase activa supurativa se realiza con antibioterapia local y o sistémica en la fase de remisión tras 3 o 6 meses sin otorrea. Se puede llevar a cabo un tratamiento quirúrgico mediante timpanoplastía. Como ello, se pretende realizar una reconstrucción timpánica y de la cadena osicular, aunque a diferencia del colesteatoma, el tratamiento quirúrgico no es imprescindible. Colesteatoma u otitis media crónica colesteatomatosa.
Se trata de una inflamación crónica y no de un tumor, aunque tiene un comportamiento pseudotumoral. Está generada por la presencia de un epitelio queratinizante en las cavidades del oído medio, preferentemente el ático, capaz de sintetizar una serie de sustancias que producen osteólisis de sus paredes y por tanto un elevado riesgo de complicaciones que obligan siempre a su tratamiento quirúrgico. El colesteatoma es un saco blanquecino compacto, formado por una porción central con escamas de queratina dispuestas concéntricamente y una porción periférica denominada matriz con epitelio queratinizante que genera la porción central. Colesteatoma adquirido primario. Los más frecuentes, 90% de los casos, invaginación progresiva de la membrana timpánica. Colesteatoma adquirido secundario, a una perforación timpánica ya existente. Colesteatoma congénito, muy raro, aparece en niños sin perforación timpánica ni antecedentes de infección óptica previa, son muy agresivos y recidivantes. Colesteatoma iatrogénico, tras la realización de una cirugía de oído medio, timpanoplastia. Clínicamente cursa con otorrea crónica, típicamente fétida y persistente, a pesar del tratamiento médico. La hipoacusia suele ser intensa por las graves lesiones de la cadena osicular. Puede aparecer cualquiera de las complicaciones tanto intratemporales como intracraneales de la otitis media. Son muy típicas las fístulas del conducto semicircular lateral que deben sospecharse ante la aparición de clínica vertiginosa y se confirman con el signo de la fístula. La otoscopía es la exploración más importante en el diagnóstico de un colesteatoma y en ella se observará una perforación timpánica marginal en la región apical con escamas blanquecinas en el oído medio. Siempre se debe descartar un colesteatoma cuando se ve un pólipo en el conducto auditivo externo que procede del ático. En la radiología se observa una masa con densidad de paredes blandas que erosiona los bordes óseos del oído medio. La resonancia magnética de difusión es una prueba que se emplea en los últimos años. Es la más específica para diferenciar el colesteatoma de otras patologías del oído medio. El tratamiento es siempre quirúrgico, mediante timpanoplastia con mastoidectomía, abierta o cerrada, conservando la pared posterior del conducto auditivo externo y ulterior reconstrucción tímpano-osicular funcional auditiva. El objetivo del tratamiento será ante todo evitar la aparición de complicaciones y no el mejorar la audición. La audición puede intentar ser rehabilitada en el mismo acto quirúrgico o en un segundo tiempo tras la estabilización de la caja timpánica. Complicaciones de la otitis media aguda y crónicas. Toda infección del oído que dure más de 2 semanas obliga a descartar la existencia de complicaciones. Se puede clasificar las complicaciones de la otitis media en 2 grupos, las cuales se exponen a continuación. Mastoiditis. Supone no solo la existencia de una infección en mastoides, sino de una afectación ósea con osteólisis. Constituye la complicación más frecuente de la otitis media aguda, sobre todo en niños, aunque es más habitual que aparezcan por otitis media crónica en adultos. Se describe 2 fases. Mastoiditis aguda coalescente. Se produce reabsorción de los tabiques óseos de las celdillas y se forma una gran cavidad infectada. En la clínica hay persistencia de los síntomas de la otitis, con otorrea en aumento y aparece dolor, edema y eritema retroauricular que se incrementa la presión con fiebre y malestar general. En la otoscopía se puede ver un abombamiento de la pared posterior-superior del conducto auditivo externo. En la radiología simple y en la tomografía se observará opacidad y destrucción ósea mastoidea. Mastoiditis exteriorizada. Absceso subperióstico. Puede tener varias localizaciones, lateral o externa. La más frecuente ocurre en el 50% de las mastoiditis, con formación de un absceso retroauricular
que desplaza el pabellón hacia adelante, signo de Jacquet, y se fistuliza a la piel retroauricular o a la pared posterior del conducto auditivo externo, fístula de Guille. Inferior o de la punta de la mastoides, absceso en Bezold. Cervical entre el esternocleidomastoideo y el digástrico, con tortícolis, absceso de Muret entre el digástrico y la yugular, con síntomas de absceso parafaríngeo. El tratamiento se realiza con antibióticos intravenosos, cefalosporinas de tercera generación y muchas veces precisa drenaje quirúrgico con meningotomía o mastectomía según la evolución. Laberintitis, inflamación de las estructuras endolaberínticas secundaria a otitis medias agudas y más por crónicas. Se puede distinguir dos grupos. Laberintitis difusa, laberintitis serosa, en la que existe solo una inflamación difusa sin contenido purulento. Cursa con vértigo espontáneo y nistagmo irritativo hacia el lado enfermo, asociado a hipoacusia perceptiva, ambos reversibles al curar la otitis. Laberintitis purulenta o infección por gérmenes piógenos con colección purulenta endolaberíntica, presenta vértigo espontáneo intenso por adeflexia vestibular con nistagmo paralítico, se invierte y bate hacia el lado sano. Icofosis irreversibles al destruir el laberinto. Laberintitis circunscrita o fístulas del oído interno. Suele ser secundario a un colesteatoma y se localizan principalmente en el conducto semicircular lateral. A veces se produce exposición del laberinto membranoso con indemnidad del mismo, en lo que se denomina paralaberintitis. Cursa con episodios de vértigo inducido por movimientos de la cabeza mediante aumentos de presión del conducto auditivo externo, signo de la fístula, ruidos intensos, fenómeno de Tulio o aspiraciones. Su confirmación diagnóstica se realiza con resonancia magnética, muestra un riesgo elevado de complicación intracraneal. El tratamiento es antibiótico intravenoso y por cirugía de la patología de otitis media, colesteatoma, con cierre de fístulas laberínticas si existieran. Conviene recordar que casi todas las complicaciones de las otitis medias crónicas requieren tratamiento quirúrgico. Otoesclerosis. La otoesclerosis es una osteodistrofia de la capa media endocondral ósea de la cápsula laberíntica que sufre un proceso de maduración en dos fases. Otoespongiosis, fase activa en la que se forma hueso esponjoso muy vascularizado, y otoesclerosis, fase final inactiva con formación de hueso mineralizado. El foco otoescleroso se localiza en la ventana oval y produce una fijación de la parte anterior de la platina del estribo. Se trata de una enfermedad que muestra predilección por la raza blanca, 0,5 al 2%, el sexo femenino, relación 2:1, y que empeora con el embarazo. Suele debutar entre los 20 y 30 años de edad, con hipoacusia de transmisión progresiva y acúfenos de carácter bilateral en el 80% de los casos. Los síntomas vestibulares son menos frecuentes, inestabilidad más que vértigo, y no hay otalgia ni otorrea. Puede aparecer las llamadas paraacusias de Wills, oye mejor en ambientes ruidosos, y de Weber, resonancia de su propia voz y oye peor al masticar. En el diagnóstico audiológico, la prueba de Rinne será negativa con Weber lateralizado al oído con hipoacusia más grave, Schwabach alargado, Guille patológico y gap óseo aéreo en la audiometría tonal con escotoma de carga caída de la vía ósea en 2000. El timpanograma puede ser normal o con complianza algo disminuida y el reflejo estapedial se encuentra ausente, con fenómeno de aprendido apagado al inicio. La otoscopía es normal en la mayoría de los pacientes. En la tomografía, en fase de otoespongiosis, se observarán focos radiolucentes que alternan con focos escleróticos radiopacos en la cápsula laberíntica. Existen enfermedades sistémicas óseas que fijan la platina del estribo y simulan una otosclerosis, como la enfermedad de Paget, la osteogénesis imperfecta y la
petrosis. También hay que hacer diagnóstico diferencial con fijaciones osiculares de martillo y yunque y luxaciones osiculares postraumáticas o congénitas. El tratamiento de elección es la estapedectomía, si se realiza una planitomía, o la estapedotomía, si se lleva a cabo una platinotomía. Se debe operar en primer lugar el oído con mayor hipoacusia y cuando al menos el gap óseo aéreo sea mayor a 20 a 30 decibeles. Si el paciente no se quiere operar, puede optar por la rehabilitación auditiva con prótesis auditiva audífonos. En caso de bilateralidad con hipoacusia marcada grave neurosensorial en ambos oídos, se puede plantear el implante coclear como método de rehabilitación auditiva.